Hola, nosotros somos el equipo 1 conformado por Omar Flores, Alejandra Ortiz, Alejandra Zavala, Andrea Cárdenas y yo, Andrea Mendoza. Y este es el tercer Repolab de la práctica de laboratorio Prueba de Dureza, en la cual el objetivo es conocer los diferentes instrumentos de laboratorio que nos ayudarán a determinar la dureza de diferentes materiales metálicos. Para esto deberemos aprender a usar y comprender los durómetros de Vickers, Rockwell y Brinell. Lo que tenemos que hacer es bajar, colocar nuestra pieza, pero que quede centrada para que no pegue ninguna de las esquinas. Tenemos que llegar hasta arriba, a que toque. Jalamos esta palanca durante 15 segundos y después de 15 segundos tenemos que presionar. Bajamos y nos queda la muestra. Igual tenemos que hacer el mismo procedimiento para el 10-18. Colocar nuestra pieza igual centrada. Tenemos que girar 2 veces y cuando toque tenemos que ajustar y bajar la palanca, y tenemos que esperar a que el puntero gire 2 veces. En el momento de girar 2 veces bajamos la palanca y nuestra prueba queda hecha. Aquí podemos observar los puntos. Igual hacer el mismo procedimiento para la otra muestra. Para poder hacer tu prueba Vickers tienes que embutir tu pieza en baquelita, como se hizo en la preparación para el análisis metalográfico, y se pone aparte. Ya que tenemos la baquelita en la máquina, lo que hacemos es ajustar el lente hasta que podamos ver unos puntos negros. Ya que se ajustó, se cambia hasta que da clic. Una vez que escuchamos el clic, presionamos este botón y aquí se va a poner verde. Cuando se quita significa que la marca ya quedó hecha y podemos verificarlo en el lente ya que aparece un rombo. Después tendremos que medir las diagonales de dicho rombo. En cuanto a la prueba de Brinell, en nuestro material 10-18 el diámetro de la muesca que se obtuvo fue en la primera prueba 3.90 y en la segunda 4, y sacamos el promedio que es 3.95. El resultado de la dureza práctica fue 241 HB en la primera prueba, 229 en la segunda y con promedio 235. El resultado de la dureza teórica, que fue con una fórmula que les explicaremos después, fue 241.18, 228.76 y como promedio 234.86, que es muy parecido a los que tenemos en los resultados prácticos. La dureza investigada del material 10-18 fue 167 HB, que no coincide tanto con nuestros resultados, pero esto se puede deber a que solo hicimos las pruebas 2 veces. Para obtener resultados más estándares deberíamos haberla hecha 30 veces o más. En cuanto a nuestro material 1045, la medida de la muesca en la primera prueba fue de 4 y en la segunda de 3.65 con un promedio de 3.825. El resultado de dureza práctica en la primera prueba fue de 229 HB, en la segunda de 277 HB y en la tercera de 253 y como promedio de 253 HB. De igual forma se obtiene la dureza de manera teórica por la fórmula que les explicaremos, y se obtienen los resultados de 228.76 HB, 276.8 HB y como promedio 251.15 HB. La dureza investigada del material 1045 fue 302 HB. De igual forma que en el material 1018, en el material 1045 se deberían haber realizado las pruebas más veces para obtener un resultado más de acuerdo con el estándar internacional. La fórmula para obtener la dureza de Brinell sería 2F, o la carga en kilogramos, sobre pi por el diámetro del orientador por
el diámetro del indentador menos la raíz cuadrada del diámetro del indentador al cuadrado menos el diámetro de la muesca al cuadrado. En este caso, el diámetro del indentador sería de 10 milímetros y es un indentador esférico de acero, y la fuerza o la carga sería de 3000 kilogramos y el diámetro de la muesca sería los que obtuvimos. De acuerdo a los resultados anteriores, podemos deducir que el material 1045 es más duro que el material 1018. En cuanto a nuestros resultados de la prueba de Rockwell, en el material 1018 el resultado de la fuerza de la dureza práctica, ya que la máquina te lo da directo y no tienes que hacer ningún cálculo y no se puede obtener de manera teórica, es en el primer procedimiento de 23 HRC, en el segundo de 25 HRC y de promedio 24 HRC. Como mencioné, no hay resultado de dureza teórica, pues no hay ninguna fórmula, y la dureza investigada fue de 20.4 HRC, que es un poco parecido a lo que tenemos. En cuanto al material 1045, la primera vez que se hizo la medición fue de 22 HRC, en la segunda de 20 HRC con un promedio de 21 HRC y con una dureza investigada de 32.1 HRC. Para la prueba de Vickers en el material 1018 tuvimos que tomar de medidas en vez de diámetro las diagonales y tuvimos que tomar la primera diagonal y la segunda diagonal. En este caso, nuestros resultados en la primera prueba, en la segunda prueba y en el promedio fueron 42.25 de la diagonal 1, 40.4 de la diagonal 1 en la segunda prueba y de promedio 41.575. En la diagonal 2, en la prueba 1 fue 43, en la prueba 2 fue igual 43 y de promedio 43. La máquina nos daba durezas de 321 HB y de 301 HB. Esto nos daba como promedio de dureza práctica 311 HB. El resultado de la dureza teórica, según una fórmula que veremos a continuación, es de 311.3 HB, que es demasiado parecido a nuestro resultado práctico. Y en cuanto a la dureza investigada, es de 235 HB, mostrando de nuevo lo mismo, que debíamos hacer el proceso más de 2 veces para obtener un resultado más estándar. En cuanto al material 1045 de la primera diagonal, en el procedimiento 1 fue 27.5 y en el segundo 27.25 con un promedio de 27.375. De la segunda diagonal, en el primer procedimiento fue 27, en el segundo 25 y de promedio 26, dando unas durezas de 741 HB, 823 HB y como promedio de la dureza práctica 782 HB. Como resultado de la dureza teórica, según una fórmula que les diremos, es 780.93 HB, que es muy parecido al práctico. Nuestra dureza investigada fue de 303 HB. En este caso, la fórmula para obtener la dureza de Vickers es 1854 por la fuerza o la carga sobre el promedio de todas las diagonales al cuadrado, y en este caso nuestra fuerza o carga era de 300. Estos resultados son congruentes, ya que demuestra que el material 1045 es más duro que el material 1018, también según la prueba de dureza de Vickers. Nuestras principales recomendaciones para hacer una eficiente prueba de dureza son, primero que nada, hacer muchas veces la prueba en diferentes partes de la muestra, ya que puede cambiar los resultados en cada parte. Entonces tienes que hacer como un promedio y de ahí sacar el resultado. También otra recomendación es saber usar las máquinas, ya que si no lo pones adecuadamente, esta puede salir volando. Y desde antes investigar qué prueba es mejor para tu material, ya que a veces si usas una para materiales muy fuertes puede dañar tu muestra. La principal aplicación de estas pruebas de dureza es para saber si tu material va a aguantar todo lo que vais a exponer, ya sea para un componente, para un carro, para maquinaria, etc. Si va a resistir todos estos golpes o daños que va a sufrir por el tiempo y no se vaya a romper en el proceso.
Las similitudes de las tres pruebas que hicimos, más que nada es que las tres pruebas funcionan por penetración, con un material más duro que nos permite hacer un diámetro en cualquiera de nuestros materiales. La primera fue Brinell, esta se usa para materiales que van a ser fundidos. La segunda fue Rockwell, que esta es para materiales duros, y la tercera que es Vickers, que es para materiales delgados. Es por esto que en esta última se usa una penetración más pequeña, es micro. Otra diferencia es que Rockwell te da luego la cantidad de dureza, por lo que no necesitas hacer un cálculo como en las otras dos. En Vickers te da la forma de un diamante, por lo que tienes que sacar sus diagonales. Y en Brinell es el diámetro, tienes que sacar el diámetro. Esas son sus principales diferencias de estas tres pruebas. Las pruebas de dureza nos pueden ayudar en la selección y control de calidad de los metales. El tipo de prueba que nosotros hicimos fue de penetración. Este tipo de prueba muestran la resistencia de un material al ser penetrado por un material mucho más duro. Tiene como ventaja el bajo costo, la sencillez y rapidez con la que se pueden efectuar este tipo de pruebas. También que no se deforma en exceso la pieza ni se fractura la muestra. Y como desventaja podemos decir que tiene un resultado que no es tan preciso ni exacto y que muchos factores pueden influenciar para que el resultado final tenga un cambio. Las unidades para el número de dureza Brinell son kilogramos sobre milímetros cuadrados. Dado que la dureza es la resistencia contra una indentación permanente, es posible obtener la resistencia a la tensión del acero multiplicando por 500 el número de dureza Brinell, debido a que se ha establecido una relación entre la resistencia tensil máxima UTS y la dureza de Brinell HB, y para aceros en unidades si la relación es la siguiente. Donde podemos ver que en la primera parte la resistencia tensil máxima está en megapascales y en la segunda en PSI. La profundidad de penetración del indentador es medido automáticamente por la máquina a prueba y se convierte a un número de dureza Rockwell, DR. Para realizar la prueba de Vickers es necesario hacerlo sobre un acabado metalográfico o un acabado espejo, ya que son pruebas o penetraciones muy pequeñas que se hacen en las pruebas de dureza a materiales que son muy delgados, y esto se les llaman pruebas de precisión y se aplican cargas más pequeñas. Con esta práctica puedo concluir que existen muchos tipos de pruebas de dureza y que realmente son muy importantes para determinar el tipo de material que vas a necesitar y la resistencia que este va a tener para tu producto y tu diseño final, ya que puedes seleccionar un material que tal vez pueda ser resistente a cierta cosa y al final no te sirva. Entonces este tipo de pruebas se me hacen indispensables en todos los diseños y en todos los productos antes de salir a la venta. En general, el tema de pruebas de dureza me pareció muy interesante, ya que además de conocer 5 tipos de pruebas, practicamos 3 en el laboratorio, que fueron Rockwell, Vickers y Brinell, y fue muy interesante, ya que además nos permitió darnos cuenta más a detalle de cómo funcionaban, aprendimos a manejar las máquinas y además aprendimos a distinguir qué material se prueba en qué máquina, lo cual es muy importante, ya que esto nos ayuda a darnos cuenta que el material cumple con las especificaciones que necesitamos. En conclusión, las pruebas de dureza son bastante fáciles de realizar y no destruyen completamente tu material como otras pruebas como la de tensión y la de fragilidad. Esto te permite saber qué tanto aguanta tu material, cuánto resiste y sirve mucho en análisis de fallas. Esta práctica 3 me permitió hacer 3 de las 5 pruebas que vimos en clase. Aprendí a diferenciar en qué momento usar cada máquina, y esto es importante a la hora que trabaje, ya que si me llega el material y soy responsable de saber su dureza, puedo identificar con qué prueba puedo hacerlo, ya sea si sea más duro mi material, delgado, o si es usado para fundición. Ya puedo diferenciar con qué proceso es mejor hacerlo.
1045 y 1018. Lo que indica es el 45% de carbono que tiene el acero. Y este tipo de pruebas nos ayuda a saber cuánta dureza va a tener nuestro material o cuánto es el peso máximo que va a resistir antes de deformarse.